Bien, estamos en las noticias y privilegiamos, por cierto, a quienes nos visitan y nos vienen a dejar temas que son de suma utilidad pública. Nos está acompañando el abogado Gustavo Guíñez de Tu Defensa Biobío, que es una entidad, ¿no es cierto?, relativamente nueva, con abogados de la nueva generación, que nos vienen a ilustrar acerca de temas diversos, ¿ah? Y que algunos provocan, no sé, nerviosismo, algo, urticaria, no sé, algo así. ¿Cómo estás, Gustavo? Gusto saludarte. Todo bien por acá, don Mario. ¿Y usted cómo está? Bien, pues, abogado. Qué bueno. Oiga, usted me planteaba, mira, hoy día cuando llegaba el abogado Gustavo Guiñez decía, vamos a tocar el tema de los embargos, y cuando uno habla de embargos o escucha la palabra, se viene, él lo plantea, mitos urbanos, cierto temor y descuidos. Bueno, eso vamos a ir analizando. Cuando se habla de embargos, abogado, ¿de qué estamos hablando en el contexto mismo? Lo que hay que tener presente inicialmente es que si hablamos de embargo, lo primero que debe existir es un juicio. Es decir, hay que descartar de plano que si, por ejemplo, una persona tiene una deuda con una entidad bancaria, una casa comercial, una cooperativa, una caja de compensación, por el simple hecho de atrasarse unos días, va a ir un ejecutivo de tal entidad con un camión a retirarnos las cosas. Eso muchas personas se lo imaginan y hay que descartarlo de plano. Eso no es así. Ya. Eso es lo primero. Lo segundo, si alguien escucha la palabra embargo, se imagina que llega un camión y que se lleva las cosas. Y aquí hay que hacer una distinción. El embargo de bienes no es lo mismo que el retiro de bienes. Son dos cosas totalmente distintas. El embargo de las cosas que están dentro de la casa, como por ejemplo la juguera, la aspiradora, el computador, el sillón, el refrigerador, consiste en el listado, inventario, anotación de cosas que están dentro del domicilio. Y el retiro efectivamente es un hecho posterior en el que hay un tiempo suficiente para evitar el mismo retiro, presentando tercerías si es que corresponde, etcétera. Consiste, como el nombre lo dice, en que llegue un receptor judicial acompañado de carabineros a retirar las cosas que anteriormente se habían anotado. Entonces, Estamos hablando de embargo y retiro, ¿en ese orden? claro, Ya. embargo y retiro. Entonces, hay que tener presente que entonces el embargo es un inventario de cosas de las que están dentro del domicilio y el retiro es un hecho posterior, no se genera el mismo día, tampoco en la misma semana, hay tiempo suficiente para defenderse, y el retiro efectivamente consiste en que llega un camión, un receptor judicial, carabineros a retirar las cosas. Eso respecto a lo que hay dentro del domicilio. Pero si una persona tiene una deuda más o menos importante de 3, 4, 10 millones de pesos, también hay que tener presente que esa entidad no va a estar única y exclusivamente pensando en querer pagarse esa deuda con un televisor. Es probable que si alguien debe 4 o 5 millones de pesos, la entidad intente pagarse con un auto si es que existe, con una casa si es que existe. Por lo tanto, también ahí es un llamado a estar alerta, a no confiarse, porque otras personas dicen, no, no importa porque que se lleve lo que está dentro. Total, debo mucho más. Pero claro, tampoco en el fondo uno puede escoger como demandado, decir, bueno, yo tengo esta deuda y yo les digo con qué se pueden pagar. El demandante le va a pedir autorización al tribunal y el tribunal, si es que no ve argumentos que le impidan fallar otra cosa, probablemente dé lugar al embargo de algún vehículo, alguna propiedad, si es que está a nombre del deudor. ¿Qué otro mito urbano existe en este sentido que nos pudiera contar, Gustavo? Por ejemplo, otro mito urbano es que las casas comerciales no demandan. Por lo tanto, si la casa comercial no demanda, no hay embargo. Y en la práctica, las casas comerciales demandan a través del mismo tipo de procedimiento que un banco. Ah. Son igual de diligentes que un banco. Por lo tanto, ese es un llamado a no relajarse, decir, bueno, yo le debo 4 millones de pesos a esta casa comercial, pero no me importa porque no es banco. Entonces, ese mito urbano hay que descartarlo. Otro mito urbano del cual podemos referirnos el día de hoy, por ejemplo, puede ser que si debo un monto
muy bajo, no me van a poder embargar un bien más caro. No, yo debo 8 millones de pesos, por lo tanto la casa no me la pueden tocar porque la casa vale mucho más. Si es que la entidad no tiene otro bien con los cuales se puedan pagar, es altamente probable que el tribunal, por un monto similar al que acabo de nombrar, dé lugar al embargo y al remate de ese bien. Ahora, en los hechos, si es que nada se hace, el excedente, es decir, lo que sobrepase el monto de la deuda, va a ser para el dueño de la propiedad. Pero en el fondo también hay un llamado a no relajarse y no pensar que no me van a poder embargar un bien que es mucho más caro a la deuda que tengo. Abogado, para llegar a un embargo, bueno, necesariamente la persona que debe ese dinero, por ejemplo, una casa comercial, ¿qué pasa si no tiene trabajo y exhibe una documentación que respalde que no tiene ni un peso? ¿Se puede arreglar eso o necesariamente se va a caer en esto igual? Es muy poco probable que se logre convencer a la entidad con la que se tiene la deuda de que le dé más tiempo o que le deje una cuota de acuerdo a lo que pueda pagar en ese momento. Recomiendo intentarlo, Sí. porque en el fondo no está prohibido. El banco o la casa comercial van a tener la posibilidad voluntariamente de acceder a la petición de su cliente, pero ellos no están obligados o no los podemos obligar a que nos den más tiempo o que nos dejen una cuota más baja. Y lamentablemente en la práctica, nosotros que llevamos años en la tramitación de estos casos, la probabilidad es que no les va a importar. O sea, el juicio ejecutivo, que es la mayoría de los casos que se tramita en el escenario que exista una deuda, va a tener el mismo efecto si es que el demandado dejó de pagar porque se le olvidó pagar, porque con esa plata se fue de vacaciones o porque lamentablemente se enfermó y no puede seguir trabajando. El juicio va a ser exactamente el mismo y es algo bien frío, pero que es importante que lo tengan presente. A no ser que excepcionalmente alguien nos pueda decir, sí, yo tuve tal problema y el banco conmigo fue benevolente, accedieron a esta petición, pero son casos puntuales. En la práctica eso no existe. ¿Cómo opera, por ejemplo, ustedes como tu defensa Bio Bio frente a un caso de embargo y un cliente que se presenta? Ya, perfecto. Mire, don Mario, lo primero que hay que tener presente es que así es la notificación judicial. Si, por ejemplo, alguien que tiene una deuda le llega una sola hoja con el logo, la publicidad, timbres en rojo que dice urgente, eso es una carta de cobranza y no tiene ningún efecto judicial. Es solamente para amedrentar, para atemorizar y para que finalmente la persona se sienta tan agobiada Claro. que termine pidiéndole plata a un familiar y como sea o vendiendo algún elemento de la casa para ir a pagar la deuda. Pero eso no genera un efecto, no es un juicio, es algo extrajudicial. En cambio, si le llega la notificación judicial, que muchas veces lo dejan en la puerta o en la reja del domicilio, y en la mayoría de esos casos están bien notificados. Otro mito urbano, yo no firmé la notificación, por lo tanto no estoy notificado. La notificación del receptor judicial como ministro de fe, él tiene la facultad de llegar y dejar la notificación conforme a la ley. Y la notificación judicial tiene varias páginas. Vemos acá que, por ejemplo, esta notificación que andamos trayendo como ejemplo tiene 8 páginas. No tiene ninguna publicidad de la casa comercial o el banco. Tiene la fecha de una citación generalmente. En otras páginas tiene un código del Poder Judicial, tiene un rol un rol de causa, una carátula, etc. ¿Quién firma y quién timbra eso? El receptor judicial. El receptor. El receptor judicial, que es un ministro de fe y una especie de cartero judicial. Y una vez que llega esta notificación judicial, sea porque se la entregaron en sus manos, don Mario, o porque la dejaron en la puerta o en la reja de su domicilio, usted se entiende notificado judicialmente para todos los efectos legales y tenemos 8 días hábiles para poder oponer excepciones, que en palabras simples es básicamente contestar la demanda con el fin de dilatar el juicio, contener la tramitación judicial, en términos simples, ponerle paños fríos a la situación. Ustedes trabajan en eso, ¿no? Nosotros trabajamos en eso y, por ejemplo, y tenemos causas que en el fondo una persona, por nombrar algo,
le están embargando la propiedad. No tengo trabajo, me van a embargar la propiedad y si es que nada hago, la van a rematar. Nosotros un juicio de esta naturaleza lo podemos dilatar y contener por bastante tiempo con la finalidad que la persona se reintegre laboralmente, que se restablezca económicamente y una vez restablecido que pueda llegar a un acuerdo directamente con el banco y que no tenga que llegar y repactar cualquier cosa que finalmente después tampoco va a poder pagar. Entonces, darle tiempo a nuestros clientes hasta que puedan solucionar el tema de la deuda. Abogado, el punto es que la persona afectada que recibe ese documento no tenga temor, no se esconda y que enfrente el problema, porque si llegan donde ustedes, bueno, habrá salida, ¿no es cierto? Habrá posibilidades. Efectivamente, siempre hay una salida, siempre hay una posibilidad en la que nos podamos defender. Hay que afrontar el problema y la invitación es más que a preocuparse, a ocuparse del problema. Hay clientes que me han contado que reciben la notificación y por no querer afrontar el problema, queman el papel, lo rompen, etcétera, pensando en que eso va a ser como inexistente la situación, pero la verdad de las cosas es que ante ese escenario no va a ayudar en absolutamente nada. Entonces es mejor, en este caso, buscar un abogado. Y otro mito urbano, o sea, no es un mito urbano, pero sí es una conducta frecuente que si llega algo judicial, nuestros clientes o la gente en general tiende a preguntarle a la persona más cercana qué debo hacer. En circunstancias en que si yo creo que tengo problemas cardíacos, voy a un cardiólogo. Si yo creo que tengo un problema a un hueso, voy a un traumatólogo. Y en este tipo de casos, si tengo un problema judicial, la gente generalmente es reacia a ir al abogado y prefiere preguntarle al vecino, a la pareja, etcétera. Y esos consejos van muchas veces desde la emocionalidad. Tranquilo, todo va a estar bien. Lo único que no tiene solución es la muerte, etcétera. Pero no hay una solución efectiva y aquí se necesita un abogado que se dedique, que tenga experiencia en la tramitación de estas causas para que le diga con exactitud qué se puede hacer y le otorgue una solución real. Es decir, don Mario, yo le puedo ofrecer en este caso dilatar el juicio 10 meses, 15 meses de manera aproximada. ¿Usted cree que en ese tiempo usted se va a reintegrar laboralmente? ¿Cree que es un tiempo suficiente para que se pueda restablecer económicamente? Sí, porque la verdad de las cosas estoy esperando vender un terreno, me deben una plata, en abril llega la devolución de impuestos, el Ejecutivo me quedó de dar una respuesta, etcétera. Y eso es por nombrar un tipo de solución. No es la única que tenemos en estos casos. Abogado, ¿usted diría que este tipo de situaciones, sin embargo, se da más de lo que uno piensa o no por la experiencia que usted tiene? Sí, efectivamente es cosa de ingresar al portal del Poder Judicial, colocar cualquier rol de causa C2320 del año 2020 y es altamente probable de un tribunal civil que nos aparezca un juicio ejecutivo. Es decir, los juicios que más se tramitan en Chile por lejos son los procedimientos ejecutivos, son los juicios que dicen relación con deudas en entidades bancarias o casas comerciales, cooperativas o cajas de compensación, o hoy en día también está harto de moda el crédito automotriz. Hay deuda, uno, bueno, dentro de lo neófito que puede ser que de pronto puede revisar las cifras, ¿no es cierto? Que es el dato duro y a uno se le ocurre que son impagables algunas, porque han ido generando intereses, me imagino, en el tiempo, ¿no? Y efectivamente, el hecho de no contar con la ayuda de un letrado, el remedio puede ser peor que la enfermedad, don Mario. ¿Por qué? Muchas veces nosotros escuchamos esto a diario. ¿Cuánto debe usted? 30 millones de pesos a tal banco. ¿Y cuánta plata dio usted? A mí me prestaron 4 millones de pesos. Pero ¿y cómo la deuda de 4 a 30 es puro interés? Lo que ocurre es que, claro, nuestro cliente pagó 7 cuotas muy bien, al mes 8 quedó sin trabajo, no pudo seguir pagando, lo llamaron insistentemente y que si no pagaban lo iban a embargar, se asustó, fue corriendo al banco, el banco lo vio atemorizado y dijo, bueno, lo que yo le ofrezca me lo va a aceptar. Entonces le dice, de los 4 millones de pesos que le quedan por pagar, fírmeme acá, yo le doy 4 meses de gracia y ahora me va a deber 8. No importa porque quiero estar tranquilo. Y de 4 debemos 8. Después, 8 meses más pagando, se enferma el hijo, no podemos seguir pagando por un tiempo, volvemos a repactar la deuda a 16 millones de pesos y no nos damos cuenta cuando solamente se vieron
4 millones de pesos y perfectamente producto de estas repactaciones la persona perfectamente puede llegar a deber 30. ¿Qué recomendaría usted en ese escenario, Gustavo? Es por lo mismo, por un tema de vocación, que nosotros tenemos por consigna que la primera consulta es gratis. Y nosotros como abogados no siempre vamos a recomendar que nos vayamos a un juicio, sino que nosotros en esa primera reunión de manera gratuita le podemos indicar a nuestro cliente cuáles son sus riesgos y cuál es la alternativa menos riesgosa. Por ejemplo, alguien legítimamente puede decir, yo fui a repactar, no tengo ningún bien a mi nombre. Yo fui a repactar única y exclusivamente porque sentía y creía que si no pagaba la deuda iba a haber prisión por deuda, iba a haber arresto domiciliario. Entonces uno dice, señor, señora, usted puede estar absolutamente tranquilo, tranquila, porque por este tipo de deudas no hay arresto domiciliario, no hay firma mensual, no hay arraigo nacional, etc. Entonces, poniendo la pelota al piso, es decir, indicando con exactitud cuáles son las consecuencias reales de si no se paga una deuda, la persona va a decir, bueno, realmente entonces no es tan terrible, no es tan grave, no tiene ningún sentido que si no tengo trabajo vaya a repactar la deuda para que me aumente. Entonces, la invitación es, no saque sus propias conclusiones, con 30 minutos que conversemos en profundidad de cada tema en particular. La primera consulta es gratis. Obviamente que si hay que hacer algún trabajo de manera posterior, se conversará en esa oportunidad los honorarios, pero no siempre es necesario hacer algo judicial, sino que un simple consejo de alguien que tiene experiencia en el tema puede ser fundamental y le puede hacer ahorrarse un montón de malos ratos. De acuerdo al contexto, no hay cárcel. Por este tipo de deudas no hay cárcel, no hay arresto domiciliario, no hay firma mensual, no hay arraigo nacional, ni nada parecido. Sí hay un procedimiento que faculta al banco o a la casa comercial o a la entidad que esté demandando a intentar pagarse con plata o con cosas. Por ejemplo, plata como lo que esté en alguna cuenta en particular, la devolución de impuestos, algún vehículo, alguna propiedad, etc. Y otro mito urbano, y quizás el más importante que se me había quedado en el tintero, es la casa es de mis papás, por lo tanto ellos no pueden venir a embargar porque la casa no es mía. Ese mito urbano, es decir, si eso fuera así de cierto, todas las personas que viven de allegados o todas las personas que arriendan una propiedad se podrían endeudar con absoluta libertad pensando en que nadie va a poder entrar al domicilio porque la casa no es de ellos. Y eso no es así. Entonces, por otro lado, alguien podría pensar, qué injusto, porque el que se endeudó es el hijo y producto de una mala determinación o de una determinación poco acertada del hijo puede traer consecuencias negativas en los padres. De ser así, aquí nuevamente necesitamos ayuda de un letrado, de un abogado que se dedique a la tramitación de estas causas, porque es probable que más adelante tengamos que presentar una tercería indicando que sabemos que la deuda es del hijo, pero que las cosas que están dentro de ese cierto y determinado inmueble, de ese cierto y determinada casa o departamento, no son de él, sino que son de sus padres, por lo tanto no se pueden pagar con las cosas de otra persona. Abogado, ¿cómo se desubica usted para este y tantos temas jurídicos? De manera presencial nos pueden ubicar en Avenida Paikaví, 651, Comuna de Concepción. Esto queda entre la calle Freire y calle Maipú. Al teléfono o WhatsApp más 569-7898-2800 o en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, Tu Defensa Bio Bio o nuestra página web tudefensabiobio.cl. Derribando mitos. Derribando mitos hoy día. Embargo, ¿no es cierto? Importante aclarar todos estos temas. Así es, don Mario. Muchísimas gracias por su presencia, muy gentil. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Por cierto. Hasta luego. Muy bien, pues Tu Defensa Bio Bio. Ha estado acompañándonos el abogado Gustavo Guíñez. Agradecemos que nos hayan acompañado en las noticias. Mañana será otro día. Gracias. Nos vemos.